Hola a todos y bienvenidos a Contrapunto. Mi nombre es Vladimir Rosón y en el día de hoy vamos a tratar un tema que realmente preocupa a la sociedad dominicana y sobre todo es de mucha importancia, ya que estamos ante una coyuntura electoral especial. Se trata de la crisis del sistema de partidos políticos en República Dominicana. La importancia de los partidos políticos en un régimen democrático radica esencialmente en que estos representan el enlace entre el Estado y la ciudadanía, convirtiéndose así en canalizadores de las demandas y peticiones de los gobernados a los gobernantes. Es por ello que suelen considerarse a los partidos como los representantes de la voluntad de la población, esto cuando ejercen correctamente su función. A continuación vemos en detalle otros elementos importantes de esta temática en nuestra sección Hechos. Adelante. La crisis en los partidos políticos surge como consecuencia del choque de intereses entre los miembros del mismo. Por lo general, la fragmentación, disolución o modernización de los partidos se enmarca dentro de las crisis del sistema político. Las crisis políticas implican transformaciones estructurales y funcionales de los partidos que pueden provocar su declive o transformación, su desaparición o adaptación a sociedades mejor informadas y que reclaman transparencia y mayor acceso a los servicios del Estado. Así, los partidos suelen entrar en crisis a raíz del descontento con la clase política, incapaz de producir y reproducir el sentido del orden democrático y asegurar las identidades colectivas. Actualmente, el país se enfrenta a una crisis del sistema político que afecta al Partido de la Liberación Dominicana, partido de gobierno por casi 20 años. La división de este partido da sus primeras señales en 2015 a través de la intensa pugna entre los seguidores del presidente Danilo Medina, que abogaban por una reforma constitucional que le permitiera al mandatario su repostulación, y los leonelistas que trabajaban para que el candidato presidencial PLDista fuese nuevamente el expresidente Leonel Fernández. Lo importante sería evidenciar cuáles serían los indicadores que darían cuenta de que un partido político está en crisis. En este caso, hay dos indicadores que han evidenciado la crisis, la crisis actual del Partido de la Liberación Dominicana. Una de ellas es que efectivamente se produjo un problema, una crisis de gobernabilidad, en el sentido de que se vieron en un momento en una situación de imposibilidad de tomar decisiones en uno de sus principales órganos de gobierno, que es el comité político. ¿Quién convoca al comité político? El presidente del partido. Y todo el país fue testigo de cómo pasaba el tiempo y se hacía imposible que este organismo fuese convocado. Y de hecho, para que pudiera volver a funcionar, tuvo que salir del partido quien era su presidente, el expresidente de la República, Leonel Fernández. Y además, y sabiendo que con se fue una parte de este organismo, y bueno, hubo que abocarse a elegir otro presidente, por lo menos de manera transitoria, así como sustituir los otros miembros que habían salido de este espacio. Ese es uno de los indicadores. Eso tuvo como uno de sus principales resultados o impactos la imposibilidad de tomar ciertas decisiones, y esto se extendió por un buen tiempo. El otro indicador de crisis es que lo que ha pasado dentro del Partido de la Liberación Dominicana sí o sí va a afectar los resultados de su participación electoral, tanto a nivel municipal como a nivel presidencial. De acuerdo con una publicación del periódico Diario Libre de fecha 8 de junio de 2018, las diferencias entre ambos bandos del PLD continuaron profundizándose durante el segundo mandato de Medina, enfrentados por cuestiones tales como la discusión de los proyectos de ley de partidos, organizaciones y movimientos políticos y del régimen electoral. Los danilistas defendían la implementación de primarias abiertas, mientras que los leonelistas apoyaban las primarias cerradas como mecanismo de selección interna. Los enfrentamientos por dicha cuestión provocaron disturbios dentro de las cámaras legislativas, así como también imposibilitó las sesiones, sobre todo en la Cámara Baja del Congreso. En esta ocasión también se impuso el danilismo. Posteriormente,
El enfrentamiento entre ambas facciones se centró ante la posible reforma constitucional para habilitar al presidente Medina para un tercer mandato consecutivo. Con la finalidad de evitar esto, leonelistas y sus simpatizantes realizaron movilizaciones en los alrededores del Congreso Nacional durante varios días, incluyendo una manifestación encabezada por el expresidente Fernández. Sin embargo, ante las presiones internas e internacionales, las intenciones de reformar la Constitución para repostular a Danilo Medina fracasaron. El PLD nunca le ha dado chance a los demás partidos a como desarrollarse, ni tampoco a ver cuáles partidos más tienen cualidades, porque hay muchos, por ejemplo en el PLD hay muchas personas que ven que siguen haciendo lo mismo, o sea, no hay un cambio, y este país realmente, hasta que no cambie la generación de personas, no va a haber un cambio, porque vamos a seguir en lo mismo, eso es lo que yo opino. Los partidos van a seguir igual, porque no hay una oposición que realmente, porque los partidos seguían, por ejemplo, un partido tiene más fuerza, el PLD que tiene más fuerza, los demás, todos los partidos pequeños que hacen, se hacen una alianza con ellos. O sea, vamos a seguir en lo mismo hasta que no cambiemos la mentalidad o la generación, mejor dicho. En el caso de la República Dominicana, la crisis en la que ha entrado el partidismo tradicional tiene mucho que ver con la incapacidad de los partidos de renovarse. Un partido político es un ente vivo y es tan diverso como las personas que participan en él. Entonces, de un tiempo a la fecha, lo que hemos visto es, sobre todo en el partido oficialista, que la participación está muy vinculada a de quién tú eres hijo, de quién tú eres esposa o esposo, quiénes son tus amigos, y no tiene nada que ver con cuáles son mis ideas, cuál es mi capacidad de trabajo, qué yo puedo aportar, cómo yo puedo crecer. Entonces eso necesariamente genera digamos que una sensación de frustración en los miembros de los partidos, los cuales mantienen sus inquietudes sociales, sus inquietudes políticas y terminan yéndose a otro ámbito o a otros partidos. Entonces por eso tú ves ese nivel de fragmentación que tenemos en la política hoy día, y es precisamente, como te decía, por esa incapacidad de los partidos, primero renovar sus estructuras, reconocer la necesidad de darle participación a generaciones que se prepararon para eso, porque además tenemos generaciones muy bien preparadas para liderar el país político sobre todo, y eso definitivamente que genera una crisis. En las últimas décadas, República Dominicana ha sido objeto de importantes rupturas y divisiones en sus principales organizaciones políticas, las cuales, luego de ser importantes partidos hegemónicos, han quedado disminuidos electoralmente. El caso más reciente lo representa el partido gobernante, el Partido de la Liberación Dominicana, el cual, luego de la salida del expresidente Leonel Fernández y la creación de la denominada Fuerza del Pueblo, creó lo que fue una tercera opción de poder, creando así un escenario bastante controvertido para las elecciones de 2020. Según una publicación realizada en el portal digital del periódico Diario Libre el pasado 14 de octubre, el último enfrentamiento al interno del PLD entre danilistas y leonelistas ocurrió luego de las elecciones primarias del 6 de octubre. Tras los resultados que dieron como ganador de la candidatura presidencial del PLD al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, Fernández abrió un frente de oposición alegando que él era el legítimo ganador de la contienda y que los resultados fueron alterados a través de un algoritmo que había sido incrustado al código fuente del sistema automatizado utilizado por la Junta Central Electoral para las votaciones. Luego de diversas manifestaciones en los alrededores de la Junta Central Electoral e incluso un recurso presentado ante el Tribunal Superior Electoral para evitar la proclamación de Castillo como candidato sin una revisión de los equipos, la Junta Central Electoral declaró como candidato oficial del PLD a Castillo. Ante esta situación, el expresidente Leonel Fernández anuncia su salida del PLD, promete sacar al danilismo del Palacio Nacional y promueve la creación de un nuevo partido político denominado La Fuerza del Pueblo. Esta nueva formación política tiene posibilidades de ser un bloque opositor de peso gracias a las alianzas que el expresidente Fernández ha concertado. La Fuerza del Pueblo cuenta con el apoyo de la coalición Juntos Podemos y fue proclamado candidato a presidente por 6 partidos, incluyendo al Partido Reformista Social Cristiano. Eso se esperaba que iba a acontecer, por la situación de lo inconveniente que tienen uno con otro los líderes. No se ponen de acuerdo y cuando no hay esa disposición de acuerdo, siempre pasa eso. Tienen mucha historia
de los principales partidos que se han dividido todos y comienzan así todos. En un primer momento siempre hay una gran incertidumbre, sobre todo para los votantes tradicionales de esta organización política, quienes van a tener que volver a definir su voto. Van a tener que definir su voto, ya que incluso personas que se quedaron dentro del partido hoy se cuestionan si van a votar o no por el candidato del oficialismo. Me parece a mí que además de la incertidumbre y el duelo que también produce cualquier decisión en una organización política, después de un tiempo la gente termina organizando y tomando una decisión. Me parece que la decisión del voto es una decisión que para los votantes tradicionales va a costar más, pero también va, pues sobre todo de cara a las próximas elecciones municipales y a las congresuales, se va a incrementar la oferta de nuevas, como consecuencia de los nuevos aspirantes que hay a candidaturas tanto municipales como a nivel de la Cámara de Diputados y Senadores. Entonces, por tanto, me parece a mí que además de esta situación de incertidumbre, también tendríamos una oferta mucho más diversa, tanto en la oposición como también dentro del mismo oficialismo, que va a tener como resultado un Congreso más diverso, más heterogéneo, me parece que más equilibrado, asimismo que a nivel municipal me parece que la conformación del poder municipal también va a ser igualmente mucho más diverso. La ruptura del PLD en República Dominicana sin lugar a dudas ha dejado grandes consecuencias para el sistema de partidos como tal, pues se trata del partido gobernante y además del partido más poderoso en los últimos 20 años en República Dominicana, lo cual ha colocado al sistema de partidos al borde de lo que es un colapso. A raíz de esto se establece que para las elecciones de 2020 se crea un escenario que además de controvertido tendrá varias alianzas y acuerdos entre los principales partidos de oposición, tanto así que ya se habla de que habrán coaliciones y bloques opositores para competir e intentar hacer salir del gobierno al Partido de la Liberación Dominicana. Por su parte, el Partido Revolucionario Dominicano tiene el récord de ser la organización política dominicana de cuyas filas han surgido más partidos como resultado de las divisiones grupales y la salida de dirigentes que han preferido establecer sus ideologías formando otras organizaciones, esto de acuerdo al columnista político Abel Guzmán Ten. Más recientemente, el PRD sufrió otra fragmentación que dio surgimiento al Partido Revolucionario Moderno. La división del PRD inició luego de la expulsión de Hipólito Mejía y Andrés Bautista del partido en enero de 2013. Esta situación, luego de batallas legales ante los tribunales pertinentes, provocó que el expresidente Mejía, Luis Abinader y otros líderes del PRD se sumaran al partido Alianza Social Dominicana en 2014. Este mismo año, dieron pasos para la reestructuración de la Alianza Social Dominicana, incluyendo un nuevo nombre, logo, bandera, lema y estatutos para el partido. En un principio, propusieron a la Junta Central Electoral el nombre de Partido Revolucionario Mayoritario, pero finalmente fueron reconocidos como el Partido Revolucionario Moderno, esto de acuerdo con un informe de la Unidad de Partidos Políticos del Observatorio Político Dominicano, publicado en fecha 22 de septiembre del año 2014. Ellos tienen que organizarse porque están en ese sistema que están ahora mismo procediendo, no está bien. La condición de candidato y precandidato está muy bien definida por la ley de partidos. En el caso del presidente Fernández, él no fue candidato, él fue un precandidato. Y la ley lo que prohíbe es que un candidato, con sus características que son haber sido pronunciado, haber sido elegido, entre otras, pueda, luego de haber sido elegido y presentado e inscrito, que es lo que perfecciona, son los requisitos que perfeccionan la condición de candidato, que entonces renuncie a esa candidatura o se lleve esa candidatura a otro partido. Eso es lo que establece la ley. En el caso del presidente Fernández, lo que ha sucedido es que él, por las situaciones que conocemos, no ha sido elegido candidato de ese partido, con lo cual él no llegó al punto del proceso en el cual la ley te prohíbe tú poder presentarte por otra organización política. Pero además de lo que se trata es de
el derecho a elegir y ser elegido. Es un derecho fundamental. Entonces, el texto legal, y ahí nos podemos ir al 74 de la Constitución y al 23 de la Convención de Derechos Humanos de San José, la cual, como tú bien sabes, forma parte de lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad, es decir, este instrumento internacional firmado y ratificado por la República Dominicana forma parte de un bloque de constitucionalidad que tiene el mismo rango que la Constitución. ¿Y qué dice el artículo 23? El artículo 23 cita y literalmente utiliza la palabra exclusivamente, es decir, excluye cualquier otro tipo de requisito y le dice al legislador cuáles son las condiciones por las cuales se puede limitar el derecho a elegir y ser elegible. En lo que respecta a la formación del partido, ahí no hay tampoco, creo que no hay ninguna duda, ahí lo que ha sucedido es que un partido ya existente, en este caso el Partido de los Trabajadores Dominicanos, celebró una asamblea de su directorio general y sus miembros, donde tomaron la decisión, como partido que son, de, primero, aceptar la presidencia del doctor Leonel Fernández y segundo, de cambiar su nombre, hacer un cambio de nombre hacia Fuerza del Pueblo. Entonces, ahí no hay ningún espacio de duda de que lo que sucedió fue un tema totalmente legal, de que ese partido reconocido, regularmente constituido, hizo uso de sus mecanismos estatutarios, en este caso esta asamblea, para hacer los cambios que hizo y presentar al doctor Leonel Fernández como su candidato presidencial. En las pasadas primarias internas del 6 de octubre, el Partido Revolucionario Moderno mostraba un escenario a tono con lo que las encuestas marcaban previamente, consagrando vencedor por una amplia ventaja a Luis Abinader frente al expresidente Hipólito Mejía y convirtiéndose este partido en la competencia ante un PLD dividido en dos facciones como consecuencia de su crisis interna. Los cambios en los partidos políticos han sido asumidos como un proceso de adaptación y, por otra parte, como una nueva visión a las transformaciones. En todos los casos, se acepta que algo ha sucedido y sigue sucediendo con la formación y el funcionamiento de los cuerpos partidistas. El sistema de partidos políticos del país está sin duda alguna en un proceso de cambio, pero esto requiere de reformas institucionales que fortalezcan, controlen y regulen los partidos políticos. Las crisis en los partidos políticos tienen repercusiones en diversos ámbitos de la vida social, política, económica e institucional a nivel nacional e incluso internacional, sobre todo si ese proceso se lleva a cabo de cara a una participación en unos comicios que son determinantes para el futuro inmediato del país y para el grupo en poder, así como para las fuerzas opositoras. De acuerdo con una publicación del periódico El Día de fecha 20 de diciembre de 2013, la crisis en los partidos impacta en los mecanismos de representación de la ciudadanía. Es preocupante la crisis estructural en los partidos políticos, pues ello desvirtúa su sagrada misión institucional. El desgaste de los partidos tiene graves consecuencias en los dominicanos, que sienten cada vez más que los partidos políticos responden a un mismo esquema clientelista, corporativista y burocrático. Porque si se están haciendo trampa uno con otro, ya sigan con el mismo jueguito, porque entonces, dígame usted, ahora le jugan la guerra sucia a Leonel, entonces Leonel va a romperle eso, porque es un imperio. Esa gente, un partido no puede llegar en ningún país del mundo, puede llegar más de 4 años. Es un imperio que hacen y un robo grandísimo. Esto hay que acabar con esta gente, señores. El pueblo dominicano, señores, miren Haití, que no lo queremos que nos tiremos a la calle, que más este país no, sino pero pacíficamente, parado. Hay que trabajar, que no trabaje, que nadie lo va a votar de toda la empresa. Porque es que no están robando todos los cuartos de este país. Si bien es cierto que el legado del presidente Medina en términos sociales es amplio y hay que reconocerlo, también entiendo que su presidencia ha tenido un impacto negativo en el desarrollo de los elementos que conforman nuestra democracia. El estilo de gobierno del presidente Medina lamentablemente ha hecho retroceder el país democrático, el país político, es decir, el estilo que se ha instalado en la administración pública es un estilo autoritario, un estilo de hay que hacer las cosas como yo diga, y eso se traduce no solamente desde el presidente, sino que baja al estilo también de muchos de sus funcionarios. Y ya hemos visto, bueno, la situación en la que nos encontramos. La misma situación que tenemos de crisis, de una crisis de credibilidad que nadie puede negarla, que está sufriendo la Junta Central Electoral, se debe también a esa actitud autoritaria que ha presentado la Junta Central Electoral, quien ha decidido hacer las cosas como ellos han entendido, cuando ellos han entendido, a pesar de que, sobre todo en el proceso de las primarias,
Ellos no eran más que un juez imparcial de un conflicto interno de un partido. Las crisis en República Dominicana en lo que tiene que ver con el sistema de partidos y sobre todo, o concretamente, con las rupturas en el PLD, PRD y PRCC han propiciado la creación de más de 15 partidos en República Dominicana, conformándose así un amplio sistema de partidos de más de 27 partidos en las pasadas elecciones de 2016. Esto ha creado un sistema de crisis e inestabilidad en el sistema. Es a raíz de esto que le preguntamos a nuestros expertos, ¿cuáles creen ustedes que se pueden tomar como medidas para evitar lo que es un colapso de nuestro sistema de partidos y además de nuestro régimen democrático? Veamos sus respuestas. Yo siempre he creído y siempre he abogado por un sistema de partidos fuerte. Una democracia sin un sistema de partidos fuerte no funciona. Si bien es cierto que nuestro marco regulatorio permite la participación independiente, permite la participación a través de movimientos y organizaciones políticas que no necesariamente se configuren en partidos, no menos cierto es que el vehículo ideal, el vehículo idóneo para participar en política son y van a seguir siendo por mucho tiempo los partidos políticos. Yo entiendo que el reto del sistema de partidos dominicano, luego de esta fragmentación, es fortalecerse, es que los partidos que se han desmembrado, en este caso la Fuerza del Pueblo, u otros que se alíen o pasen a formar parte de esa coalición, deben tener muy en cuenta las causas que trajeron estas consecuencias. Es decir, ¿qué pasó en el PLD para que esto sucediera y por qué no debemos nosotros repetirlo? ¿Cómo evitamos nosotros convertirnos simplemente en una extensión del caos y del desorden? La Junta Central Electoral yo creo que ha debido ofrecerle tranquilidad y seguridad al pueblo dominicano. Sin embargo, ha jugado un rol muy nefasto. Vemos inclusive algunos de sus funcionarios burlándose de una de las partes en conflicto, cuando se supone que debería ser un tercero imparcial en el proceso. Eso genera dudas, eso genera intranquilidades. Creo que todo este tema del sistema de voto electrónico no fue debidamente socializado, no fue debidamente auditado, y ahí estamos viendo los resultados. Los requerimientos de seguridad que ellos debieron tomar por prudencia no fueron tomados. Entonces yo creo que este primer ensayo que han sido las primarias ha salido muy mal. Y ha salido mal en una gran parte precisamente por la incapacidad de la Junta Central Electoral de ofrecer tranquilidad, de generar las situaciones que impidieran lo que sucedió en las primarias del 6 de octubre, sobre todo en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, con lo cual vamos a un torneo electoral ampliamente cuestionado, quizás el más cuestionado desde la crisis de 1994, y creo que nos toca a todos los dominicanos hacernos sentir, hacernos escuchar, para evitar que esto se convierta en una crisis aún peor. Los partidos políticos tendrían que ser bastante creativos y lamentablemente abocarse a generar mecanismos de fiscalización, incluso de presencia en el territorio, que contribuyan a disminuir las acciones de compra de votos, de distribución de dinero y de mayor regularidad del proceso, que se eviten situaciones tales como lo que pasó en el sur y donde hubo mesas donde se estuvo votando hasta la 1 de la mañana. Yo creo que fue una situación extremadamente irregular y de la cual hay muy poca información y los propios partidos de oposición cuentan con poca información, valga la redundancia, de lo que pasó en ese momento o en esas mesas. Me parece que el reto es muy grande. El país requiere que estos procesos electorales que se den de la mejor manera, y por tanto va a haber que fortalecer todo el proceso de monitoreo y de fiscalización.
Continuamos en Contrapunto y llegamos a nuestra sección de análisis, hablando en el día de hoy sobre la crisis en los partidos y del sistema de partidos en República Dominicana. En este contexto le damos la bienvenida a nuestros distinguidos invitados, comenzando por el señor Daniel Pou, quien es politólogo y especialista en políticas públicas. Bienvenido, Daniel. Buenas, encantado de participar en su programa y agradecido de la invitación que me ha extendido. Cómo no. También con nosotros Virgilio Félix, quien es politólogo y experto en marketing político. Bienvenido, Virgilio. Gracias, muchas gracias. Agradeciendo la oportunidad de participar aquí con usted, con don Daniel. Así es. Sin duda que el placer es nuestro de contar con su presencia. Como hemos estado viendo a lo largo de este programa, estamos hablando de la crisis en los partidos políticos, crisis en el sistema de partidos políticos en República Dominicana. Y para comenzar, ¿no?, ya a conocer sus impresiones al respecto, quisiéramos que ustedes, en su, digamos, en palabras llanas, ¿no?, le explicaran un poquito a la gente qué define lo que es un sistema de partidos estable y sobre todo por qué es necesario o por qué es preocupante que nosotros estemos ante una, en cierta forma, crisis del sistema de partidos. Vamos con don Daniel, luego con Virgilio. Bueno, lo primero, que un sistema de partidos políticos siempre debe ser dinámico, pero a la vez lo mejor es cuando es un sistema de partidos estables. ¿Y qué quiero decir cuando tomo el concepto de estable? Bueno, es un sistema de partidos que se rige por reglas determinadas, generalmente reglas democráticas, donde todos los aspectos de lo que es la actividad política a través del sistema de partidos está regulado dentro de un conjunto de normativas que son asumidas y aceptadas por las cúpulas de esos partidos. Muy bien. Virgilio, crisis del sistema de partidos, ¿por qué necesitamos tener un sistema de partidos estable? Y sobre todo, ¿por qué es preocupante lo que está ocurriendo ahora con el sistema de partidos dominicano? Bueno, primero yo lo veo en varios contextos, esa pregunta. El primer gran contexto que yo lo veo, el sistema no entró en crisis ahora, creo que tiene varios años en desenvolvimiento de una crisis que tiene que ver básicamente por la falta de liderazgos emergentes. Y eso yo creo que es lo que se refería don Daniel con la parte del dinamismo para poder lograr la estabilidad de los partidos políticos. Aparte de las reglas que manejan el sistema democrático, es importante saber que el sistema de partido político está limitado por el liderazgo a los internos de los partidos. Ahora estamos viviendo la crisis, la crisis más reciente, que es la del PLD, pero correcto, se ve venir desde hace un tiempo, porque si se fijan, desde hace más de 14 años, el liderazgo interno del PLD no se mueve. Esa masa que dirige al PLD, que es el comité político, el poderoso comité político del PLD, estaba inamovible. Seguían siendo su presidente, ya pasado presidente, el doctor Leonel Fernández, pues tenía más de 15 años en el cargo. Al igual que el secretario general tenía unos 15 también años en el cargo. Entonces eso ha producido que el agotamiento de las estructuras físicas y el esperar, porque se van muriendo generaciones esperando llegar a puestos de importancia. O sea, la dinámica cesa de los partidos, como así también esos liderazgos hegemónicos pues dejan de utilizar los estamentos y las reglas. O sea, los partidos se vuelven a acomodo de los liderazgos y le quita dinamismo al sector de los partidos. No importa cuántas leyes a favor de los partidos o del régimen electoral estemos haciendo, mientras esas leyes no incluyan que los partidos per se tienen que dinamizar sus estructuras y liderazgo y cesar los liderazgos que ya tienen mucho tiempo, pues va a seguir pasando ese tipo de desestabilización, que es lo que estamos viendo actualmente. Muy bien. Yo creo que hay una parte importante que ustedes señalaban, y sobre todo Virgilio de hincapié. La crisis no es de ahora, podemos decir, sin embargo yo creo que se puede haber acentuado un poco más por el tema de que es el partido gobernante. Yo creo, y me corregirán ustedes, que ningún partido, estando en el gobierno, se había dividido. No sé si en la historia podríamos recordar alguno. Sin embargo, quisiera ir sobre la parte de
Cuando vemos la historia, muchos de los partidos, los tres principales, ¿no? PRD, PRCC, PLD, no es su primera división o decisión, han tenido muchas rupturas y divisiones. ¿A qué se debe que hayan tantas luchas internas y hayan tantas divisiones en los partidos principales de la nación y que hoy día partidos que han sido hegemónicos estén disminuidos electoralmente prácticamente a un mínimo para conservar lo que es ser un partido mayoritario en República Dominicana, poco más de un 5%? ¿A qué se debe esto, Sí. Daniel? Bueno, lo primero es, y ahora voy a partir del concepto marco, es que no es que el sistema de partidos esté en crisis, es que el propio sistema político está en crisis y se ha ido engullendo poco a poco el sistema de partidos. ¿Por qué? Porque ha socavado las prácticas democráticas dentro de los partidos. Entonces, si se socavan las prácticas democráticas, no va a surgir nunca el nuevo liderazgo, porque ese es uno de los graves problemas, porque se convierten en partidos de grupos hegemónicos enfocados en el poder. Pero la crisis del sistema de partidos no viene solamente por el hecho de que no haya renovación del liderazgo. Es que el sistema de partidos ha roto los puentes con la ciudadanía. El sistema de partidos no ha sido capaz de asumir la agenda de la gobernanza, que es la agenda de la ciudadanía, y establecerla como un estandarte de políticas y propuestas a través de sus diferentes órganos. La mayoría de los partidos en República Dominicana no tienen posiciones frente a los temas nacionales. Hay personas individuales que son especialistas, que se han dedicado a esos temas dentro de los partidos, que sí tienen ellos posiciones, pero cuando tú le preguntas a la cúpula de cada partido cuál es la posición de usted con respecto, por ejemplo, al tema de la seguridad ciudadana, al tema del embarazo de adolescentes, al tema del código de trabajo, al tema de la explotación minera en el país, para ponerle aspectos que son sumamente conflictivos, los partidos no tienen posiciones definidas. ¿Por qué? Porque como han perdido la esencia democrática, sencillamente se han convertido en grupos corporativos, óigase bien, grupos corporativos que per se siguen el poder por el poder. Y entonces, dentro de esas mismas prácticas que no son democráticas, ha habido también el desplazamiento de los cuadros políticos por los inversionistas. Por eso hoy día encontramos un Congreso lleno de personas que son dueños de bancas de apuestas, de dealers de carros, pero no son militantes políticos con trayectoria, son individuos que vienen de los grupos corporativos que han empezado a minar al sector político con miras a poder establecerse dentro de una visión clientelar y además en función de un transfugismo político que existe en República Dominicana, que viene dado por la capacidad económica que tienen los individuos, porque cuando un individuo va a un partido y le dice, oye, yo tengo 30 millones de pesos para mi campaña y la campaña del partido, pues inmediatamente los partidos le abren las puertas, porque producto de que la política se ha abaratado en términos vulgares, entonces se apuesta todo al mercadeo político y a las estrategias de publicidad y campaña, vendiendo imágenes de individuos que lamentablemente no son capaces de articular un discurso democrático. Entonces, yo soy de la particular opinión que, y no lo digo porque me lo inventé, es el resultado de trabajos y años que he venido desarrollando. Ya yo había dicho, el PLD se divide, y ha sucedido así, porque el PLD, al ser el partido que estaba en el poder, puso de manifiesto de una manera más aguda la crisis que embarga el sistema. Entonces, ¿qué sucede también? Muy sencillo, es que no existe movilidad dentro del sistema de partidos, eso es otro aspecto. Y no existe movilidad sencillamente porque la hegemonía que se constituye al interior del partido, con criterios totalmente antidemocráticos, se impone en función del poder económico y de los grupos que hegemonizan
dentro del partido, porque hay que decir que dentro de los grupos de poder fáctico de la sociedad dominicana hay algunos que son determinantes en los procesos de toma de decisión y en la conformación incluso de las boletas de los propios partidos políticos. Por ejemplo, el hecho de recurrir a primarias no es un hecho que va a ayudar a la construcción de la democracia. Y yo lo dije desde antes. Tanto las primarias abiertas como las primarias cerradas. Bueno, las primarias cerradas se parecen más, han venido a sustituir a las convenciones, pero las primarias abiertas, ¿qué objetivo han tenido? Oxigenar a un sistema que ya no tiene capacidad de seguirse reproduciendo y darle un matiz democrático cuando realmente es una instrumentalización de la voluntad del ciudadano. Entonces, hay que estar bastante claro y conteste que la crisis es del propio sistema político. El sistema político ha indiscutiblemente erosionado los soportes, los fundamentos del sistema de partido, porque el sistema de partido es un subsistema del sistema político. Muy bien, bueno, yo creo que elementos bastante contundentes. Decía Daniel, los partidos se han convertido en grupos corporativos, ¿no? Yo creo que... En la suma de grupos corporativos. Sí, es una aseveración bastante interesante. Virgilio, en tu opinión, ¿en qué se debe venir? En adición a lo que dice don Daniel, yo podría decir que si vemos casos de, y siguiendo la línea de lo que dije hace un momento, si vemos casos de la política norteamericana, que es un referente inmediato para nosotros aquí en República Dominicana, pues podemos ver lo siguiente. Si tú ves quienes dirigen los grandes partidos de los Estados Unidos, los que son dos partidos, porque es un sistema bipartidista, que es el Grand Old Party o el Partido Republicano y el Partido Demócrata, tú ves que la dirigencia de los partidos se dinamiza y se cambia permanentemente. El liderazgo, tanto también el liderazgo que asume las campañas, está dinamizado cada 8 años. Es diferente. Si tú ves en el caso ahora mismo de los actores políticos que participan, a excepción de unos dos, ninguno de los otros han sido candidatos dentro de sus propios partidos, pero quien dirige el partido, el secretario, el chairman, por ejemplo, del Partido Demócrata, es una persona que es nueva dentro de la dirección del Partido Demócrata, y el que estaba duró creo que unos 8 años también dirigiendo, el chairman del Partido Demócrata. En el caso de los republicanos también es bastante dinámico, que inclusive el Partido Republicano tiene actores más de edad, y va dinamizando el proceso de forma tal de que no se cree una sola ideología en cuanto a la persona, que eso es lo que es el hegemonismo. ¿Qué piensa esa persona? Que convierte eso en una corporación. Primero corporación porque baja sus intereses, a los intereses que van de un grupo que puede estar en el poder o en las afueras del poder buscando el poder para poder obtener algún tipo de prebenda o algún tipo de posicionamiento con respecto a eso. Entonces, trasladando eso a República Dominicana, no es lo que hemos visto en los partidos políticos en los últimos 40 años de la democracia, de esta cuarta república. No hemos visto ese dinamismo. ¿Y por qué digo esto? En los desprendimientos que tú bien mencionabas con respecto a los partidos, el PRD fue que tuvo más grandes desprendimientos. Primero, el primer gran desprendimiento con Juan Bosch es el PLD. El segundo gran desprendimiento viene ya con la crisis con Salvador y Jacobo Magluta, que se desprende el PRI, luego vino el BIS y vino otros tipos de partidos que fueron, pero nunca se había hecho una debilitación tan grande hasta que el PRM fue el gran último desprendimiento con el liderazgo ya que tenía directamente, no un participante del interno del partido. Miren cómo se va transfundiendo. Ya la importancia no la tienen los directivos del partido, ni la directiva partidaria, la tienen los candidatos o los expresidentes que al interno habían manejado ese partido. Cuando Hipólito Mejía decide irse del PRM, conjunto con Luis Abinader y un equipo de personas, es que crea ese gran desprendimiento que
hoy es el PRM. En el caso del PLD no había tenido ningún, porque había tenido cosas menores. Bueno, Juan Bosch había renunciado, creo que por 45 días, si no recuerdo, y después volvió, el desprendimiento y el problema que tuvo con Jorge Botello, y luego con otras personalidades, pero nunca había tenido un desprendimiento tan grande que ya su presidente y un liderazgo amplio que incluye personalidades que están en el poder como candidatos y dirigentes de mayor cuantía, se hayan salido y hayan puesto casa aparte. Eso se veía venir por una hegemonía del poder, porque ahí habían dos grupos que manejan el partido de forma interesada, y al manejarlo de forma interesada con respecto a sus intereses, no son los intereses nacionales, ni son los intereses del partido. Y también cabe resaltar que los intereses y las problemáticas de los partidos, hay partidos que creen que son nacionales, que son problemas nacionales, y no lo son. El problema del PLD interno no es un problema nacional, pero lo llevan ahí, quieren llevarlo, porque los propios intereses de la hegemonía quieren que eso sea el problema básico. Aquí las primarias se crearon, y las elecciones primarias se crearon para resolverle un problema a los partidos, a un problema a ese sector que, como bien dice Daniel, ya no aguantaba más oxígeno, ya era un muerto, un dead man walking, un hombre esperando morirse. Y entonces le pusieron ese oxígeno de primarias abiertas, primarias cerradas, que al final es un costo que pagó la sociedad para mantener el sistema de partido que ya no aguanta más. Y lo que tiene que tener el sistema de partido para funcionar, vuelvo y digo, para mí y a mi entender, es dinamismo de sus liderazgos y sacar esas hegemonías de poder y esos grupos de interés que manejan sus propios intereses y no los intereses del partido. Muy bien. Bueno, yo creo que ahí también otros elementos interesantes recogías tú, el hecho de que los dirigentes del partido, es decir, las estructuras partidarias son quienes a la vez son candidatos. Por lo tanto, hay una dualidad de funciones que impide probablemente mantener lo que son las estructuras partidarias. Ahora bien, yo quiero llegar a la parte de, mucha gente dice, bueno, se divide el PRD, a mí eso que me importa, se divide el PLD, bueno, a mí eso... Sin embargo, hay una situación intrínseca con lo que son las estructuras de los partidos. Hay unas consecuencias que pueden en principio ser intangibles, pueden en principio ser indirectas, pero que en algún momento pueden convertirse en tangibles y directas. Entonces, es que quisiera donde llegáramos. ¿Qué elementos pueden ver ustedes para decirle a la gente que nos está viendo como consecuencias que se pueden producir? Decía, bueno, el sistema partido no, el sistema político está en crisis. ¿Qué consecuencias puede generar esto? ¿Y qué elementos se le puede decir a la gente de que a esto hay que prestarle atención? ¿Qué consecuencias puede generar, directas o indirectas, el tema de que nuestro sistema político esté al borde del colapso? Bueno, es una pregunta muy interesante y una pregunta que requiere mucha ecuanimidad para responderla. Primero porque fíjate, a ver, hay un detalle que es importante. El sistema político está en crisis, una crisis que se le ha transmitido al sistema de partidos. Correcto. Mas, sin embargo, los ciudadanos siguen prestándole atención al sistema de partidos, los convocan para asistir a procesos pre- y postelectorales y asisten. Hay que ver que en estas primarias participaron entre los dos partidos, PRM y PLD, una suma igual al 30.3% del padrón electoral, lo cual tiene un significado importante si tomamos en cuenta que el 25 participó por el Partido de la Liberación Dominicana y el 5 por el Partido Revolucionario Moderno. Eso es un aspecto. Y que hubo una participación bastante amplia de los sectores jóvenes, sobre todo. Entonces, ¿cómo se plantea esta situación? Bueno, hay una crisis del sistema político que se le ha transmitido al sistema de partidos y no hay crisis por el momento en la sociedad. Eso es cierto. O sea, eso es una pregunta. ¿Qué sucede? Sencillamente sucede lo siguiente. Es que República Dominicana es uno de los pocos países de la región que ha tenido una guerra civil por una situación política. Fíjate, a ver, no por el cúmulo como sucedió cuando muere Trujillo, o sea que ajustician a Trujillo. Ahí hubiera sido realmente el momento más interesante para la detonación de sino justamente por un golpe de Estado
que desplaza del poder al profesor Juan Bosch después de 7 meses de gobierno. Y es lo que hace acumular las suficientes tensiones entre el entramado de grupos de poder para producir una guerra civil. Luego, pues nos pasamos 12 años con una semidictadura de Balaguer y yo entiendo que los dominicanos siempre prefieren la vía del diálogo para solucionar los temas. Aunque el dominicano es explosivo, el dominicano es emotivo, más sin embargo, como tenemos esos referentes históricos que parecen lejanos, pero no son lejanos, porque yo particularmente, que aún no soy un anciano, viví de infante esas situaciones, te puedo decir que tenemos una cultura que subyace de manera muy persistente de conservadurismo. Es correcto. Entonces, eso hace que esa crisis del sistema político no se manifieste como se podría manifestar en Chile, en Ecuador, en cualquier otro país, en Nicaragua, en cualquier otro país, incluso el propio Haití. Porque son sistemas propios, son crisis propias del sistema, de los actores del sistema. No son crisis que impactan necesariamente a la población. ¿Pero podrían impactar? Claro que sí que podrían impactar. ¿Podríamos llegar a situaciones como lo que estamos hablando de Chile? Bueno, Venezuela, podríamos Nicaragua? llegar a situaciones si el liderazgo político nacional sigue jugando con la estabilidad democrática del país y eso impacta a sectores económicos que tienen una ascendencia importante sobre la calidad de vida de los ciudadanos. Ahí podríamos ver consecuencias Claro, tangibles. porque nosotros tenemos una crisis in bots ahora mismo, una crisis de los actores del sistema político. Todavía no ha llegado, no ha permeado a la sociedad, todavía no ha comenzado a afectar a la gente. No, Pero hay podría. un cierto reflujo y una cierta, podríamos decir, ralentización de la economía, pero todavía no ha tenido la capacidad. Ahora, si esa crisis se amplifica e impacta y desestabiliza los indicadores macroeconómicos del país, eso sí, realmente puede generar una crisis. Y una crisis para la cual no hay voz intermediaria, no hay intermediario, porque en el sistema político prácticamente todos los actores del sistema son descalificados por la propia población. Y si tú miras, por ejemplo, el Latinobarómetro de las Américas y evalúas lo que es en República Dominicana el nivel de credibilidad y confianza institucional, los partidos políticos de mayor a menor se encuentran en el nivel segundo de la escala más baja. Entonces, una crisis política sin un liderazgo que pueda arbitrar y servir de mediadora entre la ciudadanía y los sectores de poder es una crisis bastante grave. Así es, sin lugar a dudas. Y que deberíamos estar prestando bastante atención, Virgilio, ¿qué elementos, qué consecuencias podrá generar esto? Bueno, aparte, en adición a lo que analizaba don Daniel, yo te pudiera decir que están los inventos, lo que yo llamo el invento político, que es el salir a buscar pseudoliderazgos en la población, esos aquellos que creen que se pueden resolver las cosas de forma arbitraria, con métodos antidemocráticos, y eso ha pasado en la sociedad. No creo que no tenemos el tiempo para analizar el caso de Venezuela, que es un caso que nos viniera a la memoria, pero eso fue producto de una crisis de partidos y de una crisis de un sistema político que pudiéramos vernos en el espejo de ellos. De hecho, un politólogo venezolano y un gran amigo que fue profesor mío me decía, cuando voy a República Dominicana veo la Caracas del 90. Yo le decía, me da mucho miedo cuando usted dice eso, le decía yo a ese gran amigo y profesor. ¿Por qué? Porque si nosotros no le cumplimos a la población con los requerimientos y los partidos, como decía don Daniel, no se ponen a tono con lo que la sociedad demanda,
y los sectores demandan, pues llega un momento en que la gente dice, mira, esta gente, y lo ponen a todos en el mismo saco, están descalificadas para manejar la cosa pública. Hay que buscar a alguien de afuera. Y ahí surgen estos inventos, que ya hay unos cuantos que están en el mercado político, que están tratando de pescar en ríos revueltos, cuando todavía, y lo van a ver la población, todavía ellos no son opciones de poder claras, sino que son pescadores y anda buscando qué pez pueden sacar en este río de esta crisis en producción que estamos tratando, que está pasando en la República Dominicana. Algo importante también que recalcar es el hecho de que en la República Dominicana tampoco se ha desarrollado el elemento de los candidatos sin partidos, que son los candidatos unipersonales. Ahora que se va a entrar en esa materia que lo propone la ley de régimen electoral y de partidos, independientes. Y que son los candidatos independientes, y esa modalidad son las que traen a cabo estos inventos. Entonces habría que ver qué va a pasar después de estas elecciones del 2020, qué va a pasar con esos individuos que la población lo está viendo. El caso más conocido, que de hecho estuve en los Estados Unidos y los dominicanos entienden que esa persona puede tener algún tipo de posibilidad, es el caso, por ejemplo, del señor Trujillo, que ha orquestado un plan de mano dura, un plan nacionalista, y algunas personas que ven, que están en otros países, pues ven este tipo de cosas con preocupación con respecto a lo que está pasando en la nación o a lo que le pintan que está pasando aquí. Y entonces creen que estas personalidades tienen algún tipo de relevancia realmente dentro del sistema de partidos, que aunque está en crisis es el que predomina, y el sistema de partidos todavía sigue predominando. Vuelvo y digo, habría que ver, don Daniel, y habría que ver qué va a pasar a partir del 2020, ya cuando estos candidatos unipersonales, que no necesitan una estructura partidaria más que la fuerza de la voluntad de las personas que votarían por ellos, sí pudieran tener alguna posibilidad electoral. Creo que hasta ahora hay 2 candidatos conocidos que van a participar del proceso de forma independiente. Habría que ver qué cantidad de votos van a sacar para poder evaluar qué tanto se puede desarrollar y qué tanto otros se pueden desarrollar, otros inventos que vengan por ahí, que van a venir a buscar en este sistema de crisis de los partidos de la República Dominicana. Bueno, muy bien, yo creo que ha quedado bastante claro el tema. Como siempre, el tiempo no nos es suficiente para abordar muchos elementos que están sobre la temática, pero yo creo que lo más importante ha quedado sobre la mesa, y yo creo que debemos rescatar la idea de que es una crisis del sistema que ya ha impactado el sistema de partidos, pero además que podría llegar a impactar a la sociedad, y ahí es donde debemos todos estar al pendiente. Agradecemos infinitamente al politólogo, especialista en políticas públicas, Daniel Pou, y también a Virgilio Félix, politólogo también y especialista en marketing político. Les agradecemos por estar con nosotros. Gracias y a ustedes les decimos que no se vayan de ahí, que en breve venimos con nuestras conclusiones. Continuamos en Contrapunto y llegamos a nuestra sección de conclusiones, tratando en el día de hoy el tema de la crisis del sistema de partidos políticos en República Dominicana. Como hemos visto durante todo el trayecto de este programa, hay una serie de elementos que han contribuido para que en los principales partidos de la nación se creen rupturas y escisiones. De ahí que desde los 3 principales partidos, el PLD, el PRCC y el PRD, se hayan creado más de 15 nuevos partidos en República Dominicana. Es evidente que luchas internas por el control de las estructuras representan uno de los principales elementos para estas divisiones. Sin embargo, se presenta una crisis nunca antes vista en estos tiempos, ya que por primera vez un partido en el gobierno se divide y nace uno nuevo que se denomina la Fuerza del Pueblo. A partir de esto se presentan nuevos escenarios y además se cree que esta crisis, si bien es cierto aún no ha llegado a impactar a la sociedad, podría generar en lo que son situaciones de crisis económica y sobre todo en lo que tiene que ver con el aumento de la canasta básica, la depreciación del peso y además
importantes bajas en lo que tiene que ver con el desempleo. A raíz de esto, se pretende que hayan elementos importantes que se puedan generar para evitar esta situación, sobre todo que los liderazgos del país se puedan poner de acuerdo al respecto y le busquen una salida. Le pedimos a todos ustedes que compartan con nosotros sus opiniones y nos presenten. Si quieren otros temas que tratemos aquí en Contrapunto, lo pueden hacer a través de nuestras redes en Contrapunto.rd, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ha sido todo por el día de hoy y le invitamos a que estén con nosotros en una próxima entrega de Contrapunto, por aquí, por Supercanal 33, el próximo domingo a las 6. Hasta la próxima.